Entonces vamos a orientarnos primero con un primer video para ver de qué trata en general esto de la revolución industrial. Un momentito, por favor, un momentito. Ahora sí. Bien, entonces, ya. Bueno, entonces acá tenemos, ¿no? Conocemos la revolución industrial y acá hay 4 videos. Recomiendo que vean los que no vamos a poder ver por cuestión de tiempo. Vamos a ver solamente el primero, que nos da de una manera muy visual, muy gráfica, la idea de la revolución industrial. Ojo, la primera revolución industrial. Vamos a ir luego viendo que ha habido varias revoluciones industriales. Acá estamos hablando de la primera, que vamos a ver también coincide con algo que ya estudiamos a inicios de año, ¿no? Esta revolución industrial se dio prácticamente muy cerca de lo que fue la Revolución Francesa y también los cambios que esta revolución trajo en la sociedad europea. Así que acá vamos a ver varios elementos ahí que nos van a recordar lo que vimos al principio de este año. Entonces vamos a ver este, pero acá hay otro, miren, y acá hay 2 más, videos españoles, uno explicando las causas y otro explicando el desarrollo. Ya por una cuestión de tiempo no los vamos a ver, pero les recomiendo que los vean como complemento para responder mejor las preguntas. Y además, aquí debajo hay un libro, Ediciones Norma México, es un libro mexicano, escolar como el de ustedes, pero obviamente de México y que trata este tema y puede ser un buen complemento a su texto escolar. Entonces, este texto virtual les va a ayudar también a responder o a trabajar. Además, por supuesto, está su texto virtual, su texto de sociales, que en las páginas, como dice ahí en la actividad, en las páginas 32 a la 37, ustedes también pueden leer para entender mejor el tema y responder mejor las preguntas. Entonces hay su texto escolar, un libro mexicano, hay 4 videos, entonces creo que es bastante realmente como para realizar pues todas las cosas que nos toca realizar. Y ahorita vamos a explicar también con un PPT que si bien no está al acceso de ustedes, esencialmente es lo mismo que está en los libros, así que no hay demasiado problema por eso. Un momentito, por favor. Disculpen un ratito, disculpen un ratito. Acá estoy. Disculpen, acá estoy viendo otra cosa que estaba equivocado. Un momentito. Ahorita vamos a ver el video. Un momento. Muy bien, entonces tienen, como dije, 4 videos, su texto escolar, el texto mexicano, creo que es suficiente como para que puedan responder la actividad. Así que vamos a poner un poco en contexto esto. La revolución industrial, ¿cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra.
para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra. Las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución
revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en series. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles, modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción. Muy bien, entonces este video nos ha dado una visión de todo lo que implicó la revolución industrial y ahora la idea es esta semana entender de qué trata esta revolución industrial para luego ir viendo las consecuencias, ¿no? Diferentes tipos de consecuencias políticas, sociales, ambientales, tecnológicas también. Y ahí vamos a ir orientándonos hacia el tema del cuidado del medio ambiente en el Perú. Ahora, vamos a explicar y vamos a complementar entonces esto con un PPT. Un momentito. Muy bien, entonces vamos a ir hablando de esta revolución industrial y como en primer lugar hay que ver las causas, ¿no? La revolución agrícola, la revolución demográfica y las innovaciones tecnológicas. Hay que recordar que esta revolución industrial entonces empieza en el siglo XVIII. Recuerden que ahí se ha hablado más o menos de 1750 y estamos hablando del siglo XVIII, en el mismo siglo que se dio la Revolución Francesa, pero esto fue antes de la Revolución Francesa y no fue en Francia, sino en Inglaterra. También vamos a ver por qué Inglaterra y no en otro lugar. Inglaterra reunió un conjunto de condiciones que permitieron que aquí empezara la revolución industrial. Y vamos a ir viendo cada una de las causas, pero acá hay que indicar algo, ¿ya? Y que creo que también está en su libro, pero en otro tema que no hemos visto este año, que el siglo XVII fue un siglo muy importante. Todavía fue un siglo de guerras religiosas, sobre todo entre católicos y protestantes, pero a la vez, mientras esto iba acabando, iba pasando, iba dándose en Europa respeto entre gente de diferentes religiones, Europa en el siglo XVII también vivió una auténtica revolución científica. Y es que las ciencias desarrollaron enormemente en países como Inglaterra, en Francia, de tal manera que se van a lograr muchos descubrimientos y prácticamente el método científico se crea en el siglo XVII
lo cual va a ser la base para que en el siglo XVIII, bueno, siglo XVII también, ¿no? Pero sobre todo en el siglo XVIII, surja cada vez más innovaciones tecnológicas. Como ustedes saben, por ciencia y ambiente hay una gran relación entre ciencia y tecnología, ¿no? La ciencia de la teoría que luego se aplica en la tecnología. Bueno, eso se dio en primer lugar en el siglo XVII europeo y eso va a llevar a nuevos inventos en el mismo siglo XVII y muchos más en el siglo XVIII, XIX, siglo XX. A partir de ahí ya prácticamente cada vez estamos mejorando las cosas y ni bien se logra una cosa nueva, al poco tiempo surge algo mejor en el mismo sentido, ¿no? Entonces ese tipo de innovación ya es algo que nos caracteriza. Y todo eso arrancó, inició realmente en el siglo XVII. Así que eso también va a ser una condición básica para lo que vamos a ver ahora. Entonces veamos, la revolución agrícola. La revolución agrícola también tiene que ver con algo que se dio un poco antes de la revolución industrial. Y eso fue el incremento de la población. Y el incremento de la población se dio porque hubo mejoras en el asunto de la salud en el siglo XVII, ¿no? Hasta el siglo XVII mucha gente moría por las plagas y nadie hacía nada porque la gente pensaba que las plagas, las pestes, diríamos las epidemias como las que tenemos ahora, bueno, ahora es una pandemia, ¿no? Porque es mundial, pero en esa época eran epidemias porque no eran de todo en todo el mundo, sino en diferentes partes del mundo, y se pensaba que todo eso eran castigos de Dios, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú crees que algo que te pasa es castigo de Dios, no vas a hacer nada para solucionarlo porque no depende de ti, ¿no? Depende de Dios. Y esa fue la actitud que hubo, por eso mucha gente moría. Por eso la gente vivía en general muy pocos años comparados con los de ahora, porque era por las guerras, el hambre o las epidemias que la gente moría realmente mucho antes de lo que hubiera sido ideal, ¿no? En el siglo XVII hubo un cambio en ese aspecto. La medicina, por los logros científicos que mencioné, fue mejorando, entonces ya la gente no moría como antes y eso permitió que hubiese más población. Y como había más población, había que producir más comida. Entonces, eso va a llevar a la revolución agrícola, la necesidad de cultivar más. Y esta revolución se va a ver también acompañada por las leyes que poco a poco, primero en Francia y luego en otros lugares, bueno, también en Inglaterra, claro, van a poner fin al antiguo sistema señorial. Recuerden que en el antiguo régimen los nobles eran dueños de casi todas las tierras, por no decir de todas las tierras, junto con el clero, y explotaban a los pobres campesinos que vivían pues con la justa, ¿no? Entonces eso poco a poco va a ir desapareciendo, va a comenzar a surgir la propiedad privada de la tierra, y ya no solamente los nobles van a ser dueños de tierra, sino también los burgueses, y se va a permitir también, en parte, la libre explotación de la tierra. También van a haber mejoras en los cultivos y se van a introducir cultivos nuevos. Por ejemplo, el maíz y la papa, ¿no? La patata es la papa. Ahora, recuerden ustedes que el maíz y la papa no son europeos, son americanos, ¿no? Entonces, al principio, obviamente los europeos están acostumbrados a comer lo que ellos tienen, ¿no? Trigo, remolacha, en fin, una serie de productos que ellos tienen, ¿no? Pero la papa, por ejemplo, que es un producto excelente porque se adapta a muchas zonas de altura y es muy resistente, va a ser perfecto para el territorio europeo. Y de hecho, muchas partes de Europa que sufrían de hambre enorme, como Irlanda, se van a salvar del hambre por la papa, que era fácil de cultivar y daba una muy buena cosecha y resistía a las alturas, ¿no? Y por tanto, eso va a ser un elemento base de la comida europea, no siendo de Europa, ¿no? Igual con el maíz, ¿no? Así que eso fue también otro gran aporte de Sudamérica y de Centroamérica, ¿no? Porque el maíz también viene de Centroamérica a los europeos. La revolución agrícola entonces se dio por estos elementos, ¿no? Más alimentos y materias primas para la ciudad, trabajadores para la industria, en la medida en que muchos de los trabajadores, muchos de los campesinos se quedan sin trabajo o no tienen un buen nivel de trabajo
o su trabajo es muy explotador y no ganan nunca nada, deciden abandonarlo e irse a las ciudades a probar suerte, ¿no? Y ellos van a ser los primeros obreros. Y también hay un amplio mercado en las zonas rurales para los productos, dado que ahora hay más producción. Ahora, otra causa fue la revolución demográfica, como mencioné, tuvo que ver con el aumento de la población europea, porque había ahora más alimentos, mejoraron las condiciones higiénicas y sanitarias, como eso fue una de las primeras cosas en medicina que se logró. Las ciudades europeas eran realmente asquerosas, no había ninguna cosa como desagüe o cosas por el estilo, y obviamente las epidemias se daban por eso, ¿no? Y hasta que algunos observadores, científicos, médicos, comenzaron a ver la relación entre la suciedad, ¿no? y el origen de las enfermedades, y comenzaron a proponer justamente los primeros sistemas de alcantarillado, la limpieza pública, en fin, todo ese tipo de cosas que ahora para nosotros es tan evidente, y eso ayudó a reducir y controlar las epidemias. Como consecuencia de esto, aumentó la población y también la esperanza de vida. En el video decían de 35 a 50, bueno, acá dice 38 a 50, pero aún así, miren, es una mejora que va por lo menos de 13 a 15 años más de vida, ¿no? En promedio, obviamente. Obviamente, un noble, un burgués, vivía pues mucho más, ¿no? Porque tenía mucha buena comida, salud, médico particular, en fin, ¿no? Lo normal. Pero la gente normal no vivía tanto, ¿no? Vivía pues 38 años, 35 años, que es muy poco, ¿no? Y en la actualidad el nivel de vida ha ido mejorando, ¿no? Actualmente en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, por ejemplo, el promedio de vida está en 75 años. Miren cuánto hemos mejorado del siglo XIX al siglo XXI, ¿no? 25 años más de vida si nos cuidamos y no nos pasa nada, podemos vivir 25 años más de lo que hubieran vivido ellos. Es bastante, ¿no? Y en algunas partes del mundo, inclusive pueden vivir más. Ahora, las innovaciones tecnológicas fue otra causa, ¿no? Primero que todo, eh, los inventos más importantes tuvieron que ver con la industria textil, y aquí vamos a ver luego la máquina de hilar y el telar mecánico, y también la siderurgia, que tiene que ver con el uso del coque, un tipo de carbón, para altos hornos, y esto es importante porque tiene que ver con la fabricación del acero. Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero lo más importante es, obviamente, como vimos en el video, la máquina de vapor, ¿no? De James Watt en 1769, y que se va a aplicar a un montón de actividades, revolucionando prácticamente todo. Y evidentemente ese va a ser el gran invento de todos los muchos inventos que hay en esta primera revolución industrial. Es el invento, ¿no? El más importante, el más determinante. Y obviamente todos estos inventos trajeron muchos cambios positivos, un inmenso y rápido incremento de la producción industrial. La idea era cómo producir más de manera más barata, ¿no? Obviamente algo que un empresario, y los burgueses se convirtieron en empresarios, van a ver con mucho interés. Y obviamente esto va a originar un cambio en la actitud de los empresarios, que van a innovar, van a apostar por las nuevas tecnologías, van a ampliar la demanda de determinados productos industriales, y van a adoptar las nuevas técnicas para producir más y obviamente ganar más dinero, ¿no? Disminuyendo los costos de producción. Y vamos a ver que esto también tiene una consecuencia negativa, que va a ser que mucha gente, muchos obreros van a ser despedidos, ¿no? Porque si uno tiene una máquina que hace el trabajo de 20 obreros, y entonces uno puede decir, ¿no? Bueno, ¿qué me sale más a cuenta? ¿Tener 20 empleados o tener una máquina? Y obviamente muchos van a optar por la máquina, ¿no? Mucha gente va a quedar sin empleo por esto. Ahora, ¿por qué se dio esto en Inglaterra y no en otros lugares? Acá vemos cinco razones. En primer lugar, porque en Inglaterra, antes que en Francia, hubo un cambio político, y eso fue a unos años antes de la Revolución Industrial. Hubo un rey inglés llamado Jacobo II,
que quiso, digamos, ser un poco más absolutista. Inglaterra era un país diferente a Francia u otros son en Europa, porque a diferencia de esos países, en Inglaterra ya había un parlamento que, como en el Congreso del Perú, daba las leyes y el rey las ratificaba o las discutía con el parlamento, ¿no? Entonces el rey tenía su misión de gobernar y el parlamento da las leyes, ¿no? Y obviamente había también un sistema de justicia independiente, ¿no? O sea, realmente el sistema democrático empezó en Inglaterra. Eh, y eso, por supuesto, fue importante. Pero Jacobo II quiso evitar eso y él quiso tomar todo el poder para él, ¿no? Quitarle el poder al Parlamento. Y eso originó una guerra civil que llevó a la derrota de este rey y a su ejecución. Realmente lo mataron, ¿no? Por traidor. Y por un tiempo Inglaterra tuvo una república y luego volvieron a tener un nuevo rey, pero este nuevo rey no volvió y a partir de ahí nunca ningún otro rey intentó nunca, jamás, eh, quitarle el poder al Parlamento y a partir de ahí hasta ahora el Parlamento es un elemento fundamental en la política inglesa, ¿no? Y de hecho ahora, digamos que ni siquiera la reina de Inglaterra actual no gobierna, ¿no? Realmente es una figura simbólica, pero que realmente gobierna es el Parlamento inglés, ¿no? Y es que el partido que tiene más votos tiene derecho a formar gobierno con un primer ministro, ¿no? Entonces, todo eso empieza acá. Entonces, Inglaterra no era como los demás países absolutistas. Inglaterra tenía un sistema democrático y ese sistema ya estaba funcionando. Además, Inglaterra, y eso fue desde la época de Napoleón, era el país con mayor poderío naval. Napoleón nunca pudo derrotar a Inglaterra, sobre todo por su flota. Y Inglaterra ya tenía colonias. Y de esas colonias, que van a ser luego muchos más, porque Inglaterra va a conquistar más territorios en el siglo XIX, Inglaterra obtenía materias primas y mercados. Materias primas quiere decir los recursos naturales de África y también de Asia, donde tenía colonias, y donde no tenía colonias, como acá en América, bueno, compraba, compraba nuestras materias primas. Por ejemplo, nos compraba acá a nosotros al Perú, ¿no? Materias primas y se las llevaba allá para fabricar cosas y luego volvían y nos las vendían, ¿no? Pero ya como algo, un producto terminado. Eso es lo que se llama mercado, ¿no? Un lugar donde ellos podían vender sus productos ya fabricados. Así que Inglaterra era un país poderoso. También había un cambio en las mentalidades. Había lo que se llama las patentes. ¿Qué es esto? Las patentes es cuando alguien inventa algo y lo patenta, es decir, dice, muy bien, yo he fabricado esta máquina, si tú quieres tener esta máquina, me tienes que pagar por el uso de la máquina. Esa es la patente. De esa manera, un inventor podía vivir de sus inventos, ¿no? Y no basta con decir, ah, mira, yo inventé esto, qué bonito, no, son muy inteligentes, sino el asunto era sacar dinero de tu invento. Y eso son las patentes. Hasta el día de hoy, los países desarrollados tienen al año miles de patentes. Y es que continuamente hay nuevas innovaciones. Pueden ser cosas muy simples, como, no sé, algo para barrer bien, hasta algo tecnológico, ¿no? Mucho más sofisticado. Las patentes sirven en realidad para todo. Y en un país como el nuestro también hay patentes, pero obviamente la comparación entre las patentes acá en el Perú en cantidad con las de un país desarrollado pues es enorme, ¿no? Nos falta todavía mucho de esto. Otro elemento, los yacimientos de hulla. El hulla es un tipo de carbón cercano al coque también y era muy abundante en Inglaterra. De hecho, es lo bueno para los europeos y es que ellos tenían mucho carbón y van a aprovechar esto. El único problema es que lamentablemente el carbón es pues muy contaminante, ¿no? Muy, pero muy contaminante. Pero obviamente para ellos eso no era importante porque nadie era consciente del medio ambiente en el siglo XIX, XVIII, XIX. Y las ventajas naturales. ¿En qué sentido? En Europa, Inglaterra era una isla. Bueno, es una isla, pero siendo una isla, está muy bien conectada por ríos. Ahí en Inglaterra hay muchos ríos que son navegables. Entonces, además de ir por tierra, y ellos obviamente usaban caballos, carretas y todo eso, tenían todo un sistema fluvial que les permitía viajar. Prácticamente hay muchos ríos y uno puede viajar también por ahí, y era de hecho, creo yo, más rápido ir por ahí que tal vez ir por tierra en esa época. Así que había una ventaja natural en ese aspecto para los ingleses y que eso va a favorecer también
el comercio y la llegada de los nuevos inventos. Entonces, dice aquí que hasta 1780, ya en propia línea, aunque ya había empezado antes, ¿no? Pero realmente comienza a hacerse popular esto de la revolución industrial en Inglaterra, y usando, pues aprovechando el carbón, el vapor y sobre todo las industrias que ellos van a desarrollar, que son la siderúrgica, la algodonera, y todo esto va a llevar a casi a 1850, es decir, a mediados del siglo XIX, Inglaterra ya había concluido su industrialización. Inglaterra fue el primer país industrializado de todo el mundo, como vimos en el video. Y le tomó menos de un siglo, ¿no?, lograr eso. Obviamente ahí también surgió la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, las nuevas fuentes de energía. Recuerden que antes de esto, ¿cuáles eran las fuentes de energía que usaban las personas? Bueno, solamente había tres. Los animales. ¿Mm? Se usaban pues caballos, vacas, toros, bueyes para hacer algo. Por ejemplo, si tú eres un campesino, la única manera de hacer un buen surco, si no tenías ningún animal, eras tú mismo, ¿no? Tú tenías que hacer con tu fuerza el surco. Pero si tenías la suerte de tener animales, usabas los animales con un arado para hacer el surco. Entonces se usaban animales para, como fuente de energía. Y también se usaba el agua y el viento, ¿no? Lo que se llaman las fuentes hídricas y eólicas, ¿no? Los molinos de agua y los molinos de viento. Esas eran las únicas fuentes de energía que conocían los europeos y que conocían todos en realidad. Pero una vez que se crea la máquina de vapor, ya hay dos nuevas fuentes de energía. Y una de ellas va a ser la hulla, muy abundante en Inglaterra y en Europa, que es un tipo de carbón que al quemarlo genera pues la fuerza necesaria para mover la máquina de vapor, como vimos en el video. Y obviamente el vapor que en una máquina y en un espacio cerrado pues va a tener tanta fuerza que va a mover los pistones de una máquina y va a dar movimiento. Como vimos, el creador de la máquina de vapor fue James Watt. Pero luego de él hubo más máquinas de vapor mejoradas, ¿no?, de muchos otros inventores. Ahora, una industria importante de Inglaterra, inglesa, va a ser la industria algodonera, es decir, la fabricación de ropa. Y tenían además una gran ventaja, ¿no? Porque obviamente los ingleses tenían amplio, mucho ganado de ovejas, así que había mucha lana para convertir eso en hilos y luego en ropa. Además, Inglaterra ya estaba, digamos, llegando a otros territorios y tenía acceso a otros tipos de materiales abundantes, ¿no? Entonces dice aquí, primeros ejemplos de esta industria algodonera: la máquina cardadora, la lanzadora volante de John Kay, que duplicaba el rendimiento del telar manual. ¿Cómo es un telar manual? Un telar manual, y eso se puede ver, por ejemplo, en el Cusco, acá en el Perú, es cuando una persona, usualmente una mujer, aunque también hay hombres que hacen esto, está con este telar y usando sus manos y sus pies van moviendo una máquina para crear hilos. Y esto lo usan en Cusco, por ejemplo, para convertir la lana de las llamas y de las vicuñas en hilos o en lanas, para luego ellos ya comienzan a crear, pues, ¿no?, las chompas. Ustedes han visto pues las chompas de alpaca, alpaca bebé, ¿no?, las bufandas, los guantes, en fin, todo lo que ellos hacen, los chullos, ¿no?, todo muy, muy bonito. Bueno, pero para hacer eso primero tienen que usar un telar para convertir eso en hilos. Eso es un telar manual, ¿no? Pero con esto, con la lanzadora volante, se hacía el doble y con una máquina. Y luego viene la máquina hiladora de usos, esta de acá, la spinning jenny, que multiplicaba entre 6 y 24 veces el rendimiento. Entonces, para un empresario, la spinning jenny, era una gran inversión, ¿no? Podías hacer tu trabajo por 24, es decir, aumentar de 6 a 24 veces el rendimiento, y obviamente implicaba más productividad. Y luego surgió la máquina hiladora continua, la water frame, que esta es la water frame, y que ya usaba la máquina a vapor. Entonces, obviamente, si tienes una máquina de vapor y tienes varias de estas
water frame, ya no necesitas tantos obreros, ¿no? De repente necesitas a uno que esté vigilando nada más, que no pase nada, y ya no necesitas tantos obreros, así que mucha gente perdió el empleo ante estas máquinas. Finalmente llegó el telar mecánico y que esto completó la mecanización textil, ¿no? En la industria siderúrgica, el gran cambio fue este, y es que hasta esta época, y eso fue de la época de los griegos, perdón, la época, sí, pues prácticamente la época de los griegos y los romanos, lo que se hacía en lo que es la metalurgia era el hierro, ¿no? El hierro era el material más fuerte. Y luego venía, bueno, antes de eso venía el cobre y el bronce, ¿no? Y no todos los pueblos del mundo llegaron a la edad de hierro, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú nunca llegamos a usar el hierro, ¿no? Llegamos hasta el bronce nada más. Por eso los españoles tenían mejores armas que nosotros, ¿no? Y el hierro servía para hacer armas y herramientas. Pero bueno, con la creación de mejores hornos y quemando carbón vegetal para alimentar esos hornos, como se ve acá, se va a lograr eh, una cosa nueva que va a ser el acero, transformar el hierro en acero. Y todo esto empieza con Darby, que usa el carbón de coque, y luego Bessemer, que inventó un convertidor para transformar el hierro en acero. El acero obviamente es más fuerte, más maleable que el hierro. Y obviamente el acero es lo que usamos actualmente, ¿no? Aviones, barcos, autos, en fin, todo usa ahora acero, más resistente. En el siglo XIX se va a seguir fabricando acero, pero va a ser mejor que este, ¿no? Y obviamente la máquina de vapor va a tener su gran innovación con el surgimiento del ferrocarril. Pero antes del ferrocarril, lo que primero que hubo fue la locomotora, ¿no? La locomotora es esto de acá nada más, sin los vagones. Cuando ya tiene vagones, se llama locomotora, ¿no? En cambio, cuando está solito, donde está la máquina de vapor y el operador de la máquina de vapor, a eso se le llama locomotora. La primera se creó en 1829, ¿no? Con Stephenson. En realidad ya había otras, pero esta fue la más eficiente. Y podía ir, obviamente, más rápido que cualquier caballo, cualquier carreta o cualquier carruaje. Y cuando comenzaron a ponerle estos de aquí, ¿no? Estos carromatos, donde podían ir personas o donde podía ir mercadería, hubo una gran revolución en el transporte, porque ahora viajar de una ciudad a otra era más rápido y además podías llevar cualquier cantidad de carga. Antes eso no era posible, ¿no? Si uno iba en una carreta o uno iba en un carruaje, había un límite de lo que uno podía llevar y si uno quería llevar más peso tenías que tener más caballos, ¿no? Los caballos eran, por supuesto, la única manera de viajar con peso, ¿no? Ellos podían arrastrar el peso, pero hasta cierto punto nada más. Entonces, había un límite ahí. En cambio, acá ya no hay límites. ¿Quieres cargar más? Pones más carbón y va a generarse más energía y va a ir más y va a poder cargar lo que sea, ¿no? Además que una máquina de vapor o un ferrocarril no se cansa, no necesita dormir, puede usarse todo el día, todos los días. Como bien menciona acá, la primera línea férrea unió Manchester con el puerto de Liverpool, ¿no? Para los que saben del fútbol inglés, recordarán, ¿no? Los equipos que están aquí. Y justamente Manchester era el centro algodonero y Liverpool era el puerto donde podía exportarse todo lo fabricado. La primera locomotora fue la Rocket de Stephenson. Y obviamente hubo un gran cambio en el comercio y obviamente este invento se hacía con acero, que ya hemos visto ya venía de otra industria, ¿no? Así que la creación de ferrocarriles empezó muy tímidamente, a no todos les gustaba, era algo totalmente nuevo, pero luego ya toda Inglaterra estaba llena de ferrocarriles y con el tiempo una buena parte de Europa, no toda, pero una buena parte de Europa también estaba conectada con ferrocarriles. Sobre todo era para las zonas industriales y las ciudades, de tal manera que las personas y la mercadería pudiese viajar rápidamente. Aquí en el Perú, por ejemplo, nuestro primer ferrocarril llegó en 1851, si no me equivoco, ¿no? Y unía Lima con el Callao. Eso fue en la época de Castilla. Así que nosotros nos tardamos casi unos 20 años, ¿no? En tener nuestro primer ferrocarril comparado con
este de aquí. Por supuesto que atrajo inversiones y también acaparó gran cantidad de mano de obra, porque fabricar esto y fabricar las líneas férreas era un trabajo bastante fuerte. Y otros cambios. Bueno, acá ya vamos a ver una parte de cambios que lo vamos a ver también la próxima semana. Bueno, ya. Y que en cuanto a cambios, a ver, déjenme un ratito, por favor. Voy a verificar algo acá. Un momentito. Ah, ya, no coincide. Ya. Vuelvo a presentar. Pensaba que iba a repetir algo que no iba a decir la próxima semana, pero no hay problema. Ay, pero me equivoqué. Me equivoqué de enlace. Ya. Vamos entonces a acá. Bien, entonces otro cambio fue el cambio en la sociedad. Aunque eso también lo vamos a ver la próxima semana. Obviamente la sociedad industrial era muy parecida a la sociedad de la época del antiguo régimen, ¿no? Había clases altas, clases medias, clases bajas. Las clases altas van a ser obviamente la burguesía y la aristocracia, ¿no? Pero recuerden que la aristocracia, y sobre todo con la Revolución Francesa y después con las revoluciones liberales, lo que vimos en marzo y abril, las revoluciones liberales de 1820, 30 y 48, poco a poco la aristocracia va a ir decayendo y más bien su lugar va a ser ocupado por la burguesía, ¿no? La burguesía que van a ser los nuevos ricos. Y se va a lograr, pues, ¿no? Igualdad jurídica, pero desigualdad real, ¿no? No todo, aunque se hablaba mucho de la igualdad, realmente la igualdad no se va a dar todavía ni nunca, porque no es posible que haya una igualdad total, ni completa, ni perfecta. Y la mujer sería supeditada al hombre. La burguesía entonces toma el lugar de la nobleza y los burgueses son los que van realmente a invertir en la innovación tecnológica. Son los burgueses, muchos de ellos, son ellos realmente los que van a crear los inventos y son ellos los empresarios que van a crear las primeras fábricas con las máquinas. Entonces este grupo va a ser cada vez más rico, pero no todos serán iguales, ¿no? Era un grupo heterogéneo. Habían empresarios, rentistas, o sea, gente que tenía tierras para la agricultura, banqueros y muchos más, y sobre todo el profesional, ¿no? Y también hay una burguesía media y pequeña, o sea, no todos eran ricos, ¿no? También había algunos que no eran tan ricos, pero tenían un nivel de vida aceptable. En cambio, las clases bajas son, como siempre, los campesinos, y muchos campesinos dejan de ser campesinos y se convierten en obreros, ¿no? Van a ser los proletarios. Y ellos van a hacer el trabajo por muy poco dinero, porque era eso, morirse de hambre. Y muchas veces en los trabajos, los burgueses, los empresarios, preferían contratar mujeres y niños, como los que ustedes ven acá en la foto. ¿Y por qué? Porque les podían pagar menos, ¿no? Por el mismo trabajo. Entonces era una situación de bastante explotación, ¿no? Y las jornadas laborales eran mayores a las 12 horas. No tienen ningún tipo de protección, ni accidente, ni paro, ni nada. No había nada de nada, ningún derecho laboral. Todavía no existían los derechos laborales, ¿no? Los derechos de segunda generación. Eso todavía no existía. Si alguno de ellos moría, simplemente era reemplazado por otro. Y si alguno de ellos quedaba accidentado, simplemente lo despedían y contrataban a otro. No había nada de eso, de lo que hay ahora, ¿no? Lamentablemente esa era la realidad. Y en cuanto a la mujer, bueno, no hubo mucho cambio a lo que era antes, ¿no? Cuanto más bajo era su estatus, peor era su situación. Su trabajo era poco valorado y reconocido, estaba destinada al matrimonio, obviamente sobre todo, bueno, en todas las clases sociales, ¿no? Y su vida era sobre todo labores domésticas, pero por supuesto esto era en el caso pues de la aristocracia y de la burguesía, ¿no? Estas mujeres no necesitaban trabajar. En el caso de las mujeres pobres, si bien obviamente como hasta el día de hoy, ¿no? Se pues, imponía la carga doméstica, sí tenían que trabajar para poder ayudar a su familia. No tenían derechos, ningunas, ni las ricas ni las pobres. La mayoría de los trabajos los hacía el hombre, y luego eso fue cambiando recién para el siglo XX, ¿no? Y había mujeres que trabajaban en las fábricas, ¿no? Eso sí, pero digamos, algunas mujeres eran maestras y eran también secretarias. Esos fueron esencialmente los primeros empleos de las mujeres. Y obviamente campesinas, ¿no? Que siempre habían sido.
Muchas mujeres trabajaban en el sector doméstico o eran obreras, ¿no? Entonces estas mujeres trabajaban para las mujeres ricas, ¿no? Para sus familias. Y bien, vamos a ver esto más adelante también y el próximo año, en cuarto, lo van a ver también, sobre todo, porque a frente de tanto maltrato, poco a poco surgió el movimiento obrero, un movimiento que buscaba los derechos de los trabajadores, ¿no? Mejores sueldos y un mejor trato. Un primer momento del movimiento obrero fue el grupo ludita, fue el ludismo, creado por un hombre llamado John Ludd. No es que él lo creara, sino que él fue uno de los primeros que hizo que fue algo radical, ¿no? Él decía, bueno, si una máquina me quita el trabajo, entonces voy a destruir las máquinas y así tendré trabajo. Obviamente era un tipo de pensamiento muy básico, ¿no? Pero era una reacción ante la gente que perdió su empleo. Por eso, como ven acá en la imagen, los luditas lo que hacían era destruir máquinas, pensando que con eso iban a evitar el progreso científico o tecnológico. Pero lo único que lograron fue que los capturaran y los ejecutaran, porque en ese momento obviamente estaban atacando propiedad privada y Inglaterra estaba muy consciente de su desarrollo tecnológico, así que no iba a permitir ese tipo de actos, digamos así, vandálicos, ¿no? Así que los luditas terminaron o en prisión o muertos. No era muy eficiente la idea, ¿no? Sin embargo, poco a poco van a haber cambios en el movimiento obrero. Por ejemplo, va a haber el derecho de asociación en 1824, ya en el siglo XIX, ¿no? Y esos son los primeros sindicatos, ¿no? Que van a usar como medio de lucha la huelga. Y posteriormente, en los años siguientes, van a surgir las primeras ideologías como el marxismo y el anarquismo, ¿no? Es interesante decir esto porque recuerdo que nuestro presidente ha llegado al poder haciéndose, bueno, sobre todo se hizo fuerte en una huelga, 2017, dirigiendo un sindicato y su ideología, aunque no niegue, es el marxismo. Así que digamos que eso explica mucho de tal vez lo que hace el presidente, que dice una cosa a los empresarios y luego dice otra cuando está en una plaza pública, ¿no? Y es que él se siente identificado con este tipo de cosas, ¿no? En fin, él no cree pues en las otras cosas, no cree en los empresarios ni en eso. Y eso lo van a ver sobre todo en el próximo año. Justamente el marxismo y el socialismo surgieron como una respuesta al capitalismo y al desarrollo industrial, ¿no? Justamente lo que propone el movimiento marxismo es que los obreros deben unirse, iniciar una revolución, o sea, una guerra, tomar el poder y tomar todo el poder, ¿no? Dictadura del proletariado, ¿no? Y crear un Estado obrero. Ese, por ejemplo, es la idea del famoso, ¿cómo se llama este tipo? Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón. Él es un marxista clásico. El anarquismo, por supuesto, es otra idea diferente. Al principio eran unidos con los socialistas y luego se separaron los anarquistas y su máximo representante fueron Proudhon y Bakunin, que fue este de aquí, un ruso, y también Kropotkin. Ellos más bien, y esta idea del anarquismo sigue hasta el día de hoy también, ellos proponían que lo más importante en el hombre es la libertad, ¿no? Entonces ellos no quieren obedecer a nadie, ellos quieren vivir libres. Entonces los anarquistas proponen que no debe haber instituciones, no debe haber Estado, no debe haber policía, no debe haber colegios, no debe haber profesores, no debe haber nada, ¿no? Todos deben vivir libremente, ayudándose, ¿no? Ayudándose de manera solidaria, sin propiedad privada, todo debe ser propiedad colectiva. Una idea muy bonita, pero que en la práctica no tuvo mucho éxito al final, el anarquismo, aunque el anarquismo, hay que decirlo, ha renacido en algunos grupos que, sobre todo son hackers, que utilizan y atacan a gobiernos y a diferentes instituciones y justamente para ellos esos ataques, ciberataques, es, digamos, una muestra de su anarquismo, ¿no? Porque están en contra del sistema económico, político actual. Bueno, entonces, al fin. Muy bien, entonces, voy a explicar lo que ustedes van a hacer. Un momentito, por favor. Muy bien, a ver, vamos a ver. Entonces, con toda esta explicación, insisto, tienen su libro, tienen el texto mexicano, tienen los 4 videos. ¿Ok? Entonces, yo
les voy a mostrar lo que ustedes van a resolver. Primero les voy a mostrar y luego les voy a poner el enlace, ¿ya? Para que lo vean. Un momentito, déjenme ver dónde está. Eh, muy bien. Encontré por ayuda de no me acuerdo quién esta página y es muy interesante. Se llama Life Worksheets y es una página que convierte las fichas de trabajo en Word, ¿no? en actividad, perdón, en actividades virtuales. Entonces, eso es de una gran utilidad para nosotros los maestros porque hasta antes de que hubiese el cuaderno de trabajo o el libro de actividades que ustedes, bueno, ustedes no lo tienen ahorita, pero que hay en el colegio, y no sé si todos lo tendrán, la verdad. Antes hacíamos esto, ¿no? Hacíamos fichas, y dejaban impresiones y los estudiantes resolvían, ¿no? Porque no había, había un texto escolar, pero no había cómo hacer tareas, entonces se hacía ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahora esto permite aprovechar este tipo de pruebas y lo que ustedes van a hacer es esto, ¿no? Son, como pueden ver, 9 preguntas, 10 en total con esta, y ustedes van a hacer esta actividad de manera virtual, ¿ya? Entonces acá dice arrastra, van a arrastrar a donde corresponde y aquí van a marcar nada más verdadero o falso. Una vez que acaban esto, ¿ya? Una vez que acaban esto, van a ir acá a terminado y me lo van a enviar al correo que ahorita les voy a poner y por favor pongan su nombre, ¿ya? Acá no veo la opción de nombre, pero ustedes de alguna manera pongan su nombre para que yo pueda identificar su puntaje, porque esto inclusive se evalúa solito, ya tiene respuestas hechas. Entonces, ponen su nombre, ¿ya? En el envío, acá nos parece que hay la opción de poner nombre, pero cuando ya lo han resuelto y lo ponen terminado, van a poner el correo que ahorita les voy a dar, que es mi correo personal, no el correo del PIN, porque abrí mi cuenta con mi correo personal, no con el correo del PIN, y ponen su nombre para que yo los pueda identificar y pasar la nota al, al Classroom, ¿ya? También podrían, una vez que lo han resuelto, tomar una foto y enviarme la foto al Classroom para que ahí se vea que lo han resuelto, ¿ya? Pero una o la otra, no olviden poner su nombre, ¿ya? Entonces, a ver, primero que todo vamos a copiar el enlace, ¿ya? Y lo voy a poner ya.
Ya, entonces, disculpen, estaba hablando y me he dado cuenta que estaba apagado el micrófono. Ya, entonces tienen ahí ustedes el enlace, entren al enlace, resuélvanlo, tienen todos los elementos ahí para resolverlo, y ahí está mi correo personal, a ese correo lo van a enviar, porque con ese correo abrí mi cuenta. Quisiera preguntar si hay algún tipo de duda de lo que tienen que hacer. Todo claro, profesor. Gracias, David. Lean con calma las indicaciones. A mí esta me parece muy asequible, como para que todos saquen sus 100 puntos, o sea, 20, y es la idea, creo yo. Sí, Héctor, pregunta. Profesor, una pregunta. Entonces, todo lo que tenemos que resolver es tomar una captura y mandárselo a su correo. Sí, Lo que hemos dos opciones. resuelto. Sí, yo creo que ahí hay dos buenas opciones. La primera, obviamente, es resolverlo, enviarlo a mi correo y eso va a llegar a mi cuenta en la página. Pero también, como a veces se pide ahí en el Classroom, ¿no?, que ustedes envíen lo que han resuelto, sería también bueno que ustedes tomen una captura y me envíen al Classroom la captura y eso ya llena el espacio, ¿no? Para que no parezca que no hay nada. Yo, de todas maneras, el puntaje que está ahí, que va a salir ahí, porque el puntaje es automático, yo lo voy a consignar en el Classroom, ¿no? Para que si no va a parecer como que no han hecho nada y si han hecho, ¿no? Entonces, insisto, sería bueno que tomen una captura de lo que han resuelto y lo suban al Classroom y ahí yo le pongo el puntaje. Con eso sería más que suficiente. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien, Héctor, buena pregunta. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces si no hay mayores dudas vamos a ir acabando y más bien recordar, más bien ya considerando que esta tarea se hace rapidito, por favor, los que me están debiendo tareas, háganlas de una vez, primer trimestre, segundo trimestre. Ya saben que no estoy buscando todo, nos queda prácticamente un mes. De aquí al día domingo, no, ¿qué digo domingo? De acá a mañana ya nos queda un mes, porque todo acaba el 17 de diciembre. Entonces nos queda un mes y ya a partir de ahí cada vez menos días. Así que los que faltan entregarme primer y segundo trimestre, envíenme lo mínimo que he pedido. Los que me están debiendo el tercer trimestre de la 23 a la 29, igualmente, de una vez completen para que acaben bien el año y el próximo año nos encontramos ya todos vacunados, todos bien y nos encontramos también sin ningún tipo de problema para empezar el año, un año desafiante también, por supuesto, pero empezar pues sin ningún tipo de cosa pendiente, ¿ya? Igualmente, recordarles que el plan lector lo hagan, muy pocos lo han hecho hasta ahora, poquísimos, así que por favor no les cuesta mucho. Es algo además muy sencillo, no es una tarea grande ni mucho menos, pero creo que la lectura les va a dejar algo de reflexionar y en el fondo creo que eso es lo importante del plan lector, ¿no? Eh, Fuera de eso, como siempre, animarles a que se sigan vacunando, si es que uno no les ha tocado, y pues nada más, ¿no? Continuar y por favor avancen las tareas, háganlo, resuelvan las actividades, y ya estamos en la etapa final. Bueno chicos, entonces vamos a ir, voy a acabar, primero que todo voy a pasar la lista, ahí hacemos 20, que bien, ahí más entró. Bien, y se pasó lista. El que acaba de entrar o quien acaba de entrar, si no ha escuchado las indicaciones, me espera al final para decirle, ¿ya? Y bueno, vamos entonces a acabar con la grabación, que se enviará en un ratito